Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Vecino, nuestro número 2. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Joaquín, hola a todos. Hoy viene un invitado súper especial con una historia increíble detrás. ¿Vamos a conocerle? Vamos. Venga. Es bailarín de profesión y aventurero de espíritu, una persona muy valiente que un buen día, cuando el coronavirus todavía tenía aterrorizado al mundo, decidió aparcar los miedos, meter lo imprescindible en su mochila, subirse a un avión y hacer lo que realmente le pedía el corazón en ese momento. Quería volver a conectar con la vida, con las personas y con la naturaleza, algo de lo que la pandemia nos privó durante mucho tiempo. Y para ello eligió un lugar único. Durante 800 días decidió recorrer África caminando, convirtiéndose en el primer ciudadano español en hacerlo. Y hoy está aquí para contarnos su experiencia. Abrimos la puerta de Mundo Vecino a Pablo Nemo. Mundo Vecino, el podcast de Clicalia donde historias increíbles llaman a tu puerta. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, ¿cómo y cuándo nace la idea de romper un poco las reglas y embarcarte en una aventura en un momento de muchísima incertidumbre? Porque estamos hablando del año 2021. Bueno, lo has definido muy bien en la intro, ¿no? Yo creo que, como todos los grandes viajes, comienzan con una idea romántica, ¿no? Que yo creo que eso es lo principal. Y bueno, en el 2021 era una época, sí, un poco de incertidumbre, ¿no? En la que quizás pues, no había mucha gente que viajara o hiciera backpacking, ¿no? Al uso por el tema del coronavirus. Entonces, bueno, yo tenía en mente pues hacer un viaje largo. Quizás en ese momento me encontraba como un poco desconectado, ¿no? De la realidad en la que estábamos todos un poco. Y entonces, bueno, vi que África realmente era el único continente que me ofrecía mayores posibilidades a la hora de poder emprender un viaje largo, ¿no? En África digo yo siempre que las cosas son muy flexibles y es que a veces, bueno, pues para atravesar fronteras o para moverme de lugar en lugar no es tal y como aparecía en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí empacar todo. En los meses anteriores me preparé lo que te puedes preparar, ¿no? para un viaje tan largo como este. Y yo tenía mucha más fe que preparación, si te digo la verdad. Hoy he hecho la vista atrás y veo que quizás no estaba tan preparado como yo pensaba. Y bueno, armé una mochila de entre 10 y 12 kilos con las cosas imprescindibles, ¿no? Para ser completamente autónomo en el camino. Y me embarqué, ¿no? En ese viaje. Llegué a Ciudad del Cabo el 7 de noviembre de 2021. Y durante 800 días mi vida fue pues, caminar a lo largo de este continente que me dio la vida. ¿Y por qué África? ¿Siempre fue tu primera opción? Bueno, yo tenía en mente al principio hacer un viaje por todo el planeta, ¿no? Quizás dar la vuelta al mundo o algo así. No sabía exactamente cómo, pero creo que a veces las cosas en el universo se alinean de cierta manera, ¿no? Para que tomes un camino. Y en este caso yo creo que de alguna manera cuando una persona inicia un viaje, creo que ese viaje vive dentro de ti, ¿no? Y es un poco cuando tú encuentras tu momento de recogerlo y tirarte al camino de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí África de repente fue mi opción y mi gran opción. Para mí la cuna de la humanidad me ha dado absolutamente todo. Un viaje que comencé solo en todos los aspectos, ¿no? En mi vida y que terminé, bueno, pues creo que rodeado de amor, de experiencias y eso fue fantástico. ¿Qué les dirías a aquellas personas que pueden tener, porque eso existe, hay que decirlo, hay prejuicios sobre África, la gente parece que está de moda ir a Oceanía, a Asia, que es todo muy bonito, Norteamérica, pero ¿qué les dirías a esas personas que no lo han probado todavía? Bueno, yo creo que África todavía a día de hoy puede representar la última frontera, ¿no? Cuando digo la última frontera me refiero que se suponen muchas cosas sobre África, ¿no? Pero realmente creo que hay muchos países tan vastos y tan desconocidos, ¿no? No sé, cuando hablamos de Zambia, de Zimbabue, de Chad, de Libia, de casi cualquier país africano, tendemos a pensar en África como un único conjunto, ¿no? Cuando en realidad la diversidad que tienen en sus 54 países es tremenda. Yo le diría a cualquier persona que esté pensando en hacer un viaje overlanding o backpacking por África que sí, que lo pruebe, ¿no? Hay muchos países que la verdad que siguen representando grandes aventuras, ¿no? Grandes desafíos. Para esa persona que sienta esa chispita, esa llamada en su interior, ¿no? De agarrar la mochila, yo le diría que África le va a sorprender, sin duda. ¿Y qué llevas qué esconde la mochila de Pablo Nemo? ¿Qué llevas a tus viajes? Esconde muchas cosas. Pues mira, cosas básicas, desde pues, un saco, ¿no? De verano, una tienda de campaña que solo pesa 2 kilos,
Después llevaba pues un filtro de agua, cosas básicas, ¿no? En cuanto a medicinas, sobre todo si estás solo, ¿no? Cosas que te puedan sacar o que te puedan permitir, a lo mejor, si caes gravemente enfermo, que te permitan llegar a la siguiente población o al siguiente lugar donde te puedan dar atención, ¿no? Bueno, todo en mucha autosuficiencia. Cuando llegué a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, recuerdo que tenía como un dilema, ¿no? De, bueno, he traído creo que demasiadas cosas, no los por si acasos, y creo que realmente voy a tener que ajustarme y hacer un compromiso conmigo mismo de qué cojo y qué no, y asiarme esa mochila, ¿no? De entre unos 10, 12 kilos, que finalmente fue la que me acompañó. Y un valo, por supuesto, ¿no? Un valo que me iba acompañando. ¿Qué recorrido decides hacer? El inicio obviamente es Sudáfrica, pero ¿tuviste que trazar un itinerario concreto, cambiarlo en algún momento? ¿Tenías ya todo muy pensado por dónde ibas a pasar? Bueno, el itinerario básico era Cape Town to Cairo, ¿no? O sea, de Ciudad del Cabo a El Cairo, en Egipto. Al final atravesé 11 países y, bueno, el único gran cambio que tuve durante la ruta fue a causa de la guerra en Sudán, que estalló mientras yo estaba, ¿no? Pues subiendo hacia el norte por el continente. Y después también en Etiopía me encontré una rebelión armada, ¿no? En la región de Amara. Ahora tocaremos ese tema. Que esconde grandes joyas históricas, es apasionante. Y bueno, hubo una rebelión contra el gobierno, tomaron los aeropuertos, las carreteras, entonces me vi obligado, básicamente había como una especie de muro geográfico, no podía continuar, ¿no? Así que me vi obligado a ir a Arabia Saudí y a través de Arabia Saudí cruzar el Mar Rojo en un carguero de noche y finalmente pues llegar a Egipto 2 años más tarde. ¿Y con cuántos medios disponías durante todos esos días? ¿Crees que es necesario llevar tantas cosas? Bueno, en cuanto a medios económicos, yo siempre me movía entre 3 y 5 dólares al día, ¿no? Creo que algo muy importante es no transitar solo los lugares, sino habitarlos. A veces siento que a lo mejor el que viaja con mucho, el que siente que tiene mucho, quizás siente que no necesita de nadie, ¿no? Es como que tú mismo te apañas, pero realmente si viajas como un local y vives como un local, ¿no? Creo que el viaje de repente empieza a habitar dentro de ti, que realmente es por lo que yo viajo, ¿no? Para mí el viaje es viaje cuando te transforma, te toca, te revoluciona, ¿no? Y eso es lo que yo realmente buscaba. Entonces, bueno, viajaba con poco, feliz y apreciando siempre pues cualquier cosa que aparecía en el camino. A medida que vas pasando por esos países, imagino que los contrastes deben de ser brutales. ¿Cuál es ese contraste que más te ha llamado la atención entre uno u otro país? Bueno, a nivel paisajístico, quizás empecé a encontrar ese contraste según me fui acercando al Ecuador, ¿no? De repente pasé pues, de paisajes muy desérticos, ¿no? Muy de sabana, a meterme en la selva de Kakamega, ¿no? Que está en Kenia, es una de las últimas selvas que quedan en esa zona de África. Pues ese contraste es increíble, ¿no? De repente estás un día en el desierto del Kalahari y al otro estás bajo una tormenta tropical, ¿no? En medio de la selva. Y después a nivel social, ¿no? Quizás, bueno, pues las diferentes tribus que habitan, ¿no? Me llamó mucho la atención que en cada país, cuando preguntas a los locales, te dicen que en ese país habitan 30 tribus, 50 tribus. Y dices, wow, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Que realmente coexistía toda esta diversidad aquí de lenguas, de maneras de entender. Entre ellas, efectivamente, muy distinto, ¿no? Entonces, el hecho de acercarte también a gente que se identifican con diferentes comunidades tribales, pues es la verdad muy interesante, ¿no? Porque a nivel arquitectónico, por ejemplo, no tiene nada que ver encontrarte a los Tonga en Zimbabue, en las orillas del lago Kariba, o irte, por ejemplo, a los Masáis, ¿no? Cómo conciben la comunidad, cómo construyen sus bomas, o por ejemplo en Etiopía, ¿no? Que cada una de las tribus del Valle del Omo también concibe la vida, la comunidad y la ancestralidad, ¿no? De una manera diferente. Entonces, bueno, es muy curioso. Eso también es un contraste importante. Uh-huh. Y en cuanto a comida, ¿has probado algo que te ha sorprendido gratamente? Eso es lo que a mí me gusta, la comida. Eso es lo que a mí me pierde. A ver, a nivel gastronómico es cierto que es todo muy igual, ¿no? Quizás, exceptuando Sudáfrica, que es un país muy occidentalizado, Zimbabue, Zambia, Tanzania, Malawi, todos estos países siempre tienen pues ugali, ¿no? O enshima, o pap, tienen diferentes nombres. Es como una masa de maíz, es como la comida base, y después acompaña un poco de carne, un poco de pescado, siempre, en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, tampoco pude explorar mucho. Sí que es cierto que cuando estás en la zona del Océano Índico, ¿no? En Zanzíbar, por ejemplo,
pues te encuentras la cocina suajili, ¿no? Las influencias de los primeros pobladores que llegaron allí y dejaron pues esos toques, ¿no? De la India, de Arabia. Es muy interesante. Me han dicho que hay una especial conexión con Zanzíbar o algo emotivo, ¿no? Que hay ahí que surgió. Sí, la verdad es que ¿Puedes sí. contar? Bueno, en Zanzíbar me dejé el corazón y los zapatos. O sea, yo cuando llegué allí me quité los zapatos y en los meses que estuve en Zanzíbar no me los volví a poner, ¿no? En Zanzíbar, bueno, tengo el honor de ser el embajador de turismo de la isla. Y un gallego. Un gallego. Dicen que hay un gallego hasta en la luna, ¿no? Pues ahí está, hay un gallego hasta en Zanzíbar. Y bueno, la verdad que fue sorprendente la manera en la que sucedió, ¿no? Muchas veces yo digo que fue como un microsueño dentro del sueño del viaje, ¿no? Yo llegué a la isla con una lesión, yo dormía en las playas, bajo las estrellas, con mi tienda de campaña en el sur de la isla, y me fui de la isla meses más tarde siendo embajador de ella, ¿no? Entonces, muchas veces es cierto eso, ¿no? Que no es como empiezas, como termina, y además, bueno, pues en Zanzíbar pude encontrar un momento de paz, de reflexión. Me coincidió un poco en el Ecuador del viaje, ¿no? Y para mí fue importante, pues, dejarme llevar en aquel momento. Uh-huh. Has hablado de tribus. Uh-huh. ¿Has estado cerca de alguna con la que hayas tenido que tener especial cuidado? Caníbales, por ejemplo, cosas así. Caníbales no, pero quizás las tribus que pueden ser, que tienen un mayor contraste, ¿no? con lo que te esperas, son las tribus del Valle del Omo, Etiopía, ¿no? La zona del Valle del Omo, junto con el sur de Sudán del Sur y el norte de Etiopía, representa una zona de migración humana ancestral, ¿no? Hay muchas tribus que coexisten en ese triángulo y que es muy interesante, ¿no? Como os comentaba, no tiene nada que ver a nivel social, cultural, religión. Es gente que de repente, bueno, pues te puede sorprender con escarificaciones, te puede sorprender con dilataciones labiales, como sobre todo son muy proteccionistas, ¿no? Con su ganado, con sus ritos. Tienes que ir escoltado a esta zona, ¿no? No es una zona que puedas visitar libremente. Es decir, hay una serie de challenges, ¿no? que son interesantes. Yo asistí allí en el Valle del Omo a un rito que se llama el Donga, en la tribu de los Surma. Y realmente me tuve que ir de allí porque hubo un tiroteo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da una perspectiva de que realmente son lugares que representan un challenge. Yo tenía muchas ganas de documentarlo, creo que a nivel humano documentar eso era brutal, pero sí que es cierto que fue un reto. Hay una en concreto, los bosquimanos. Hemos leído acerca de ellos. Son el eslabón entre el humano moderno y el antiguo. Ciertamente, sí. Los bosquimanos quizás representan lo que fuimos, ¿no? Simplemente es como un reflejo al pasado. Yo tuve un encuentro con los bosquimanos en el Kalahari, en Botswana, en medio del desierto. Fue mágico. Y bueno, la verdad que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Ellos hablan con un idioma de clics, ¿no? Que es el narro, es un idioma ancestral, es como un... Ellos hablan así. Y entonces son cazadores-recolectores. Ellos cazan lagartos monitores, utilizan para comer cuencos, ¿cómo se dice? Caparazones de tortuga. Se alimentan de semillas, de raíces. Ves como, por ejemplo, esconden huevos de avestruz bajo tierra, ¿no? Para guardar agua en diferentes puntos del desierto fresca durante la temporada seca. Es decir, hay muchas cosas que son muy curiosas a nivel de medicina tradicional, a nivel de cómo sobrevivir en un entorno como el desierto, y que realmente es eso, es un reflejo de lo que fuimos, ¿no? Además, los bosquimanos tienen unas tradiciones ancestrales y de conexión con la tierra que son muy, muy mágicas. ¿Cómo es el concepto de hogar en esas comunidades tan diversas? El concepto de hogar, yo creo... A mí me gusta pensar que siempre es con amor, ¿no? Yo pienso que un hogar es hogar cuando realmente hay amor en él. Al final eso es lo más importante, ¿no? Y que a lo mejor cuando una persona entra ahí se siente confortable porque hay armonía. Claro, no siempre quizás vi esa armonía en todas las comunidades que visité, pero sí que es cierto que el concepto de la familia, el hogar, el concepto de la vivienda en sí mismo, ¿no? Es un concepto que ellos tienen muy arraigado, ¿no? Mi tierra, mi lugar, ¿no? Mi abuelo, mis abuelos, mis antepasados estaban aquí. Hay un simbolismo fuerte con
con la tierra en África, ¿no? Y ellos habitan los lugares. Entonces a mí eso es algo que me cautivó realmente. El sentido de la comunidad y del hogar está mucho más presente que lo que podemos tener. ¿Y en esos entornos te llegas a sentir aceptado o tienes que ir un poco con pies de plomo para ganarte un poco la confianza con ellos? ¿Te has llegado a sentir como en tu casa, por ejemplo, allí? Sí, yo creo que con una sonrisa es la mejor introducción que se puede hacer, ¿no? Al final creo que el idioma, bueno, pues está ahí, obviamente, ¿no? Las lenguas, pero una predisposición abierta, una sonrisa, entrar en contacto, ¿no? Con simplemente, sí, de manera abierta, sin prejuicios, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y con esa energía. Creo que eso favorece mucho el hecho de ser aceptado. Yo, vamos, en la mayoría de los casos me sentí aceptado. Obviamente hay momentos particulares en los que tienes a lo mejor confrontaciones, ¿no? Porque no saben con qué a lo mejor cómo vienes, ¿no? O qué pasa, pero en la mayoría de las ocasiones fue muy bonito, ¿sí? ¿Cómo te comunicabas con ellos? Bueno, yo aprendí Swahili, por ejemplo, en Tanzania y Kenia, ¿no? Que es una lengua bien extendida en el África del Este. Y es muy bonito, ¿no? Porque tienes ahí pues un poco contenido en la Hakuna Matata. Se habla en muchísimos países, además, ¿no? Bueno, en Kenia y Tanzania, que yo sepa, no sé si me dejo algún otro país, fue la única lengua que aprendí, el Swahili. En otros países, como te digo, bueno, pues algo de inglés, ¿no? Porque fueron colonia inglesa. O a lo mejor, bueno, pues lo poco que iba aprendiendo por el camino. Amharic, por ejemplo, en Etiopía, que la gente no habla inglés. Pero bueno, igual el Swahili me movía muy bien, ¿no? Me gustaba mucho decir a la gente Asante Sana, que es muchas gracias. Hakuna Matata, Rafiki, me decían, ¿no? Que es como no te preocupes, amigo. O sea, muchas veces iba rápido, ¿no? Y la gente, pole, pole, my friend. En África, Pole, pole. En África con calma, ¿eh? O sea, ni siquiera camines rápido. Las cosas tienen su proceso, ¿no? Es toda una filosofía eso. Es toda una filosofía de vida, ¿no? A veces, claro, tu día sucede de otra manera y que alguien se acerque a ti solo para decirte, tranquilo, amigo, vete sin prisa. No nos vendría nada mal eso en la sociedad de por aquí, ¿eh? No, de 100%, ¿verdad? En el metro, en el autobús. Para meterse en el metro en Madrid en hora punta y decir a la gente, ponle, Rafiki, ¿no? No te preocupes. Total. Oye, durante tus estancias en estos sitios, ¿qué comportamientos o normas no escritas has detectado que ellos podían haber considerado como posible ofensa o que hay que tener un poco de cuidado con lo que uno hace? Interesante esa pregunta. Quizás yo lo resumiría todo al componente de la cámara, ¿no? Una cámara de... La cámara yo creo que ha sido mi gran aliada, ¿no? Ha sido como esa ventanita a ese otro mundo, ¿no? El poder contar historias a mí me apasiona, ¿no? Creo que es la maravilla del ser humano, el contar historias, ¿no? Y realmente eso a mí me encantaba y muchas veces yo que viajaba con una cámara pequeña intentaba introducirla de la manera más orgánica posible, ¿no? Creo que no es cómodo para nadie, ¿no? El hecho de que tú, por el hecho de ser un visitante, que inmediatamente saques una cámara y se la pongas Lo veía delante, ¿no? como una amenaza. Claro, y yo lo entiendo, ¿no? Cualquier persona que nos hiciera eso diríamos, bueno, ¿y por qué, no? Acabas de llegar a mi casa, ¿no? O estás aquí conmigo, ¿y por qué tienes que grabar, quizás, ¿no? Y si además tienes la barrera del idioma, puede complicar las cosas. Yo intentaba explicar, ¿no? Que yo estaba allí, que yo venía para aprender, ¿no? Que ese era mi mayor reto. Y muchas veces lo entendían o les hacía gracia, ¿no? Y la cámara a lo mejor, en vez de convertirse en un elemento que rompía, pues era un elemento que de repente era diversión, ¿no? Porque la gente la miraba. La entendían, ¿no? A lo mejor la función que tenía. Aunque yo sí que es cierto que también me sentía con la responsabilidad ética muchas veces de que hay comunidades y tribus que son lo que son, por ejemplo los bosquimanos, porque nadie les visita, ¿no? O porque nadie les ve. Entonces, creo que también debemos tener una responsabilidad como turistas, ¿no? Porque tú para ellos eres un turista al final, ¿no? Aunque tú lo sientas de otra manera. El hecho de no abusar de eso, ¿no? Tener la ética de decir, bueno, que creo que hasta aquí es suficiente, porque también la experiencia de interactuar sin que haya nada por el medio también es bonito, ¿no? Y es algo que te quedas contigo. Entonces, bueno, pues intentaba siempre encontrar ese baremo y quizás todo lo resumiría a la cámara. En cuanto a socialmente, la gente era súper abierta. Vale, eso es un elemento un poco invasor en ese momento, pero bueno, sí, dominándolo, pues sí. Está totalmente controlado. Hemos estado hablando, Carmen y yo, antes de la casa de los Masái. Ah, sí. Creo que es una tribu que está muy conectada con la tierra y eso tiene que ver cómo fabrican sus casas, ¿no? Sí, los Masáis son animistas, aunque a veces te puedes encontrar a algunos Masáis que han adoptado incluso el cristianismo, pero en principio son animistas. Esto quiere decir que ellos creen en el espíritu de la naturaleza, ¿no?
Yo estuve en Tanzania conviviendo con unos masáis en la zona de Mtoambu y recuerdo un día que uno de los jefes me llevó a un baobab y ellos pedían y creían... Un baobab es un árbol enorme. De hecho, dicen que es un árbol que está como clavado en la tierra por los dioses, ¿no? Porque parece que está dado la vuelta, que las raíces están hacia arriba, ¿no? Por cómo es el baobab. Es el árbol de la vida. Un baobab vive cientos de años. Entonces está en algunas zonas de África y aquí concretamente la gente iba a pedirle, ¿no?, al baobab. Creen todavía en la energía de la naturaleza y a mí eso me fascina. Entonces todo eso, ¿no?, las historias que se cuentan alrededor del fuego, cómo los masáis construyen sus bomas, ¿no?, que son como una especie de, vamos a decir, como de círculos fortificados, ¿no?, en medio de la sabana, donde ellos construyen, las mujeres construyen con heces, ¿no?, con heces, barro, y van dándole forma a lo que son estas casas. Bien. Bueno, la verdad es curioso porque después de un tiempo ya no huele, ¿no? Pero sí que es cierto que todas las mujeres, y esto es algo muy curioso, construyen, crían, cocinan, se ocupan del ganado, van a buscar agua. Las sociedades en África, yo siempre lo digo, están sostenidas por las mujeres, ¿no? El papel de la mujer es fundamental. Y aunque es cierto que los hombres se ocupan más del ganado, ¿no?, incluso después de tomar decisiones, las mujeres sostienen eso. Entonces ver a tantas mujeres de repente construyendo, atando cuerdas, creando sus casas, era increíble, ¿no? Hacían su fuego dentro para que el humo, bueno, pues espante a los insectos que entran dentro, y dormía sobre una piel de vaca. Pues muy, muy bonito, la verdad. Oye, Pablo, cuando cae la noche, ¿qué se oye, por ejemplo, en mitad de un pueblo así, de la selva, un desierto, allí? ¿Cómo son los sonidos de la noche, que también revelan muchas cosas? Hienas, casi siempre, las hienas. Las hienas hacen un sonido así como... algo así, ¿vale? Aunque parezca raro, hacen como un sonido, como si fuera un perrillo así, como aullando, ¿no? Y yo al principio no sabía lo que era, ¿no? Y la gente me empezaba a decir al día siguiente, jaina, ¿no? Las hienas. Bueno, merodean por la noche y sí que es cierto que siempre pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Preguntarle mucho a la gente local si en esa zona es una zona que de noche haya hienas, ¿no? O demás, esto es importante. Además, hacen madrigueras debajo de la tierra y muchas veces si observas grandes madrigueras debajo, pues sabes que esa puede ser una zona de hienas, ¿no? Entonces hienas y leones también, por supuesto, en zonas de sabana. El rugido del león, cuando lo escuchas por primera vez, no se te olvida en la vida. Madre mía. ¿Tu faceta de bailarín te ha ayudado a integrarte en estas comunidades? Sí, eso me encanta. Allá donde iba, ¿no? ¿Has bailado? Y había música, les hacía muchísima gracia. Siempre bailaba con ellos, ¿no? Intentaba integrarme. Y es que la danza al final también es una manera de contar historias, ¿no? Sí. Y yo siempre preguntaba qué quiere decir lo que están cantando. Eso me interesaba mucho. Y a veces eran canciones que clamaban, ¿no?, como una celebración, o canciones que son de bodas, o canciones que son, ¿no?, tienen específicamente una manera de contar historias. Y a mí esto es algo que me apasiona, porque realmente eso es lo que todavía nos sigue conectando, ¿no?, a lo que somos nosotros. Medicina tradicional, Carmen, ¿también tenemos alguna cosita? Sí. Ahí. ¿Has vivido alguna cura medicinal, pues algún rito? Yo creo que en estos países son muy, no sé cómo explicarlo, ¿no? Tienen unas creencias como muy especiales, ¿no? Son muy supersticiosos. Sí, quizás puede ser que la superstición, muy interesante eso, ¿no? La superstición en diferentes culturas y religiones, pero quizás la globalización creo que no les ha tocado tan fuerte como para, o quizás esa no sea la expresión, ¿no?, pero como para terminar, digamos, de alguna manera de perder esa conexión. En Sudáfrica, por ejemplo, recuerdo una sangoma, ¿no?, que es una hechicera, como se conocen las comunidades, en el barrio de Soweto, donde vivió Nelson Mandela. Pues allí, por ejemplo, ella me hizo como una especie de rito, me leyó mi futuro, ¿no?, diciéndome que yo estaba predestinado a llegar al Cairo, que ese viaje me iba a cambiar la vida. Es muy bonito, ¿no? Sobre todo en el momento en el que fue, donde yo ya dejaba la occidentalización detrás, ¿no?, y me internaba en un África desconocida para mí, como Zimbabue, Zambia y demás. Fue muy bonito que eso sucediera, ¿no? Y bueno, después, a través, ¿no?, de que vas viendo diferentes culturas durante las noches, ¿no?, suceden muchas canciones, muchos ritos,
que todo tiene que ver, ¿no? con ese aspecto ancestral, incluso de medicina, ¿no? Que se lleva a cabo muchísimas veces. Y la verdad que simplemente observar es un aprendizaje brutal. Uh-huh. Tema fauna africana. ¿En algún momento has tenido alarma con algún animal en concreto que te hayas encontrado por el camino? Sí, bueno, con hipopótamo. El gran desconocido, además, en esas cosas. Sí. No parece que... Y es de los más peligrosos del mundo. El animal que más personas mata en África al año, el hipopótamo, es un animal tranquilo aparentemente, ¿no? Ellos están en pods, como se dice en inglés, están como en manaditas, ¿no? Que están dentro del agua, siempre están juntos. Y parece que no se mueven de ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si estás navegando un lago o estás navegando los canales del Okavango, como cuando me pasó a mí, mantener una distancia es importante porque ellos son muy territoriales, sobre todo los machos que están solos o que a primera hora de la mañana vuelven al agua, ¿no? Después de estar toda la noche fuera, porque los hipopótamos cuando cae la noche salen del agua, uh-huh. ¿no? Salen del agua y pueden llegar a caminar 5, 6, 10 kilómetros fuera del agua para alimentarse, y los escuchas, ¿no? Cómo van cortando la hierba con esos labios que tienen. Y es peligroso, realmente son muy territoriales. Entonces, bueno, pues yo estaba navegando en Botswana, en un mokoro, al amanecer y cargó contra el mokoro, ¿no? Vino con la boca abierta, saltando por encima del agua, un macho solo. Y yo que estaba con una persona local, tuvimos que meter la canoa dentro de la costa y cargarla y salir por otro lado, ¿no? Realmente son momentos de mucha tensión que tienes que tomar decisiones rápido. Y se quedó en nada, ¿no? Eso fue un reto tremendo. Encuentros con elefantes que se quedan en el límite entre que te lo esperas y no te lo esperas, muchos, ¿no? De repente un elefante que es muy silencioso, a lo mejor estás al lado de él y no lo ves. Pues... ¿Y alguno al que se le tema mucho y que luego digas, no es para tanto, se puede estar con él ahí si le respetas? Quizás te iba a decir el león. Yo también he tenido encuentros con leones, aunque a mí los leones me dan mucho respeto, pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, tenemos una concepción de mucho más miedo hacia el león que lo que tienen los propios locales, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la cultura masái, matar un león formaba parte ya, ¿no? Del rito de iniciación de joven adulto, ¿no? Bueno, esto son cosas pues súper curiosas. Pero yo que pasé una noche rodeado de leones en el Kalahari, como te decía antes, es un momento que te hiela la sangre, ¿no? Es una tensión tremenda, te conectas con algo muy primitivo dentro de ti a nivel de supervivencia y, bueno, estás ahí intentando hacer lo que, bueno, un poco como mejor te sale en el momento, ¿no? Sí. Y no nos olvidemos de los más pequeños, ¿no? Porque los insectos también debe de dar un poco de... Sí, picaduras me he llevado unas cuantas, ¿no? Del mosquito de la malaria, del mosquito tigre me he llevado muchas. No he cogido malaria, por suerte, he cogido otras enfermedades, pero sí, insectos, bueno, he visto escorpiones, serpientes, una black mamba me encontré en Kenia, en la selva de Kakamega. Bueno, he tenido picaduras de araña también, sí, insectos, arácnidos, todo eso también ha estado muy presente. Las hormigas rojas incluso, sí. También pueden ser un problema, ¿no? Son muy agresivas y bueno, te muerden además. Sí, sí. Ha pasado de puntillas antes por un tema de conflicto bélico y demás. Ah, sí. Y si nos puedes contar algún detallito. Tuviste un conflicto bélico, ¿no? Y político en Sudán, creo, ¿no? Que tuviste que cambiar la ruta de tu itinerario. Sí. Bueno, cuando estalló la guerra en Sudán, que los medios, la verdad, que le dieron mucho bombo en ese momento, ya no, y sigue. La guerra en Sudán continúa y además ha desplazado a muchísima gente. A mí no recuerdo ahora mismo en qué país me coincidió cuando yo me enteré, pero bueno, iba subiendo, ¿no? Hacia el norte. Entonces, claro, yo ya me venía planteando qué puedo hacer, cómo puedo hacer esto, porque no puedo ir por otro lugar que no sea Sudán. Y bueno, cuando llegué a Etiopía, pues fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Etiopía, que acababa de salir de la guerra del Tigray también, ¿no? Pues meses antes terminó la guerra del Tigray y inició una nueva rebelión del gobierno, pues la región de Amara. Y es que en estos lugares, por ejemplo en Etiopía, que es un país que nunca ha sido colonizado, ¿no? Son países que para mí tienen un género de autenticidad, quizás, que es muy diferente, ¿no? Creo que se concibe, las tribus, las comunidades, creo que nunca han llegado a tener un acuerdo total con el gobierno. Creo que hay una confrontación un poco permanente, ¿no? Y bueno, es que era inviable, sobre todo moviéndome a pie. Entonces, viendo que la guerra no cesaba, que efectivamente yo, por ejemplo, que estaba en la capital, en Addis Ababa, veía refugiados de guerra, ¿no? Veía gente amputada, veía gente que llegaba de Sudán, pero también veía gente
que llegaba pues de la guerra de la región de Amara, de la rebelión. Pues bueno, son momentos complicados. Igual también en el norte de Kenia estuve en un campo de refugiados, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo mismo, estuve en un campo de refugiados donde veías gente que llegaba en la guerra, ¿no? Bueno, son aspectos humanos que también te hacen reflexionar sobre el momento que atravesamos como humanidad, ¿no? A veces uno piensa, tan difícil es, ¿no? Que albergue la paz en estos lugares. Y es que al final creo que, bueno, que por un cruce de intereses muy fuerte permanece. Y así fue, tuve que volar a Arabia Saudí, aunque no quise coger ningún vuelo nunca, pero tuve que cogerlo. Y a través de Arabia tuve ese primer shock de encontrarme de nuevo con una sociedad occidentalizada. Y después ya finalmente Egipto, ¿no? En Egipto ya hay un momento de paz y calma antes de llegar a las pirámides. ¿Con qué país te quedas de todos ellos? ¿Cuál es el que más huella te ha dejado dentro? Posiblemente Tanzania, por todo lo que viví allí, por todo lo que comprende, ¿no? Quizás si uno se quiere hacer una idea de África en su conjunto, si viaja a Tanzania o a Kenia, creo que se puede llevar una gran visión, ¿no? de lo que es África. Quizás son países fáciles de visitar, fáciles de recorrer, y Tanzania es muy amable. La gente es encantadora y creo que allí me llevé grandes amigos, grandes momentos. Sí. Y cuando vuelves a la civilización, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Bueno, quizás volver a la civilización, yo diría, no sé, una cama, ¿no? Quizás el hecho de, pues esto sé que es muy típico, ¿no? Pero abrir un grifo y que salga agua, que no tengas que recorrer, ¿no? Tener luz, que no se vaya la luz. Este tipo de cosas, ¿no? A mí me impactó mucho cuando abrí mi armario y vi tanta ropa. Después de vivir 2 años, ¿no? Quizás con 2 pantalones y 2 camisas. Eso te iba a decir, ¿de qué podrías prescindir? Es decir, es que yo después de esto le sobra la mitad de la casa. Sí, la tecnología seguro. O sea, se puede vivir perfectamente, sí, para la gente que nos está escuchando, sin tecnología. O sea, sí, no. Si te lo propones, hombre, se puede vivir. Puedes ponerle límites, digamos, a eso. Por supuesto. O sea, si realmente quieres ser como muy minimalista, ¿no? Si nos pusiéramos en ese ideal, yo te diría que sí, ¿no? De tecnología quizás podríamos prescindir de todo, de ropa casi que también. Y es que realmente cuando estás con poco, es cierto que tu mente, tu centro, tu foco se focaliza en tus emociones, se focaliza en cosas mucho más esenciales, ¿no? Como por ejemplo lo importante que puede ser escribir tu día, ¿no? Y te das cuenta de que, o yo me di cuenta, o tuve un poco esa revelación, de que escribir o conectarte con las cosas que observas. ¿Has escrito mucho? Sí, realmente te vuelve a conectar con aquello que fuimos, ¿no? Y que permanece dentro de nosotros. Es como un autorregistro de las cosas que uno vive a lo largo del día, que a lo mejor aquí, cualquiera de estos días, uno pasa, hace cualquier cosa, se le olvida, y en ese momento a lo mejor aprecias más, hoy he hecho esto y me ha llenado. Sí. Es un tópico, ¿no? del viajero, ¿no? Parece esa visión romántica, pero es verdad. Realmente estamos sometidos a tantos estímulos, y me incluyo, ¿no? Que de repente estás aquí y estás allá, miras esto y ahora lo otro, y realmente te preguntas, bueno, ¿cuándo me paro a observar? Simplemente a contemplar la belleza de la vida, ¿no? Qué placer que de repente en una noche fría vuelva a salir el sol, que me calienta, ¿no? Y mi cuerpo lo siente, y de repente tu ritmo ya cambia, ¿no? Ya tu ritmo va con el sol y te acuestas con el sol. Pues eso de repente es bello, porque miras y dices, qué bien que estás ahí para calentarme, ¿no? O cuando cae una noche fría, miras a las estrellas, y yo me preguntaba, ¿no? Miro lo mismo que ha mirado tanta gente a lo largo de la historia, intentando encontrar respuestas a esas preguntas que tenemos todos. Bueno, pues te conecta con ese lado más humano, ¿no? Del viaje. ¿Te sentiste solo en algún momento? Sí, o sea, sentirse solo es diferente a la soledad, ¿no? Sí. Pero sí, me sentí solo en muchos momentos, pero yo intentaba abrazar ese momento, ¿no? Yo sabía que el mayor reto, el viaje realmente sucedía en mi mente, ¿no? Si yo era capaz de abrazar la soledad y de mantenerme en paz en ese entorno, que yo a mí mismo me hablaba desde un lugar de cariño, de fuerza también, porque es un viaje complejo donde pierdes mucho peso, tienes lesiones, tienes dolores, no te apetece caminar muchas veces. Si tú sacabas esa fuerza interior, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es mi motivación? Si mi por qué se caía, realmente todo se iba, ¿no? Entonces yo necesitaba mantener ese por qué, que yo realmente sentía que yo estaba predestinado a llegar a El Cairo. Y Pablo, fruto de toda esta aventura, se nace un proyecto en el que estás metido de lleno.
¿Nos puedes contar alguna Sí. cosa? Bueno, hay 2 proyectos maravillosos. Uno es Orión, que es mi nueva agencia de viajes lanzadera, ¿no? Donde tenemos viajes en grupo, expediciones en grupo, y también vamos a hacer, ¿no? iniciativas documentales, ¿no? a darle voz a aquellos lugares o proyectos que están en cuanto a la biodiversidad, a la conservación, ¿no? a las culturas. Y después pues llevarnos a la gente de aventura, ¿no? Creo que es eso lo que necesitamos, que nos gusta y es fantástico, es maravilloso. Y por otro lado, tenemos un proyecto documental entre manos acerca del viaje que esperemos, bueno, pues que en los próximos años, 2025 quizás, que ya se pueda empezar a ver cosas. Me encantaría. ¿Cómo surge lo de la agencia de viajes? Porque a mí me llama mucho la atención que una persona tan mochilera, tan viajera, organice viajes, ¿no? ¿Verdad? De repente hay que volverse organizado, hay que hacer cosas con papel delante. Sí, Orión la verdad que es una iniciativa que nació un poco de manera orgánica, ¿no? A través pues de este viaje. Y es una iniciativa que creo que nos acerca más a viajar de manera diferente. Es cierto que el mundo de los viajes de autor ahora mismo está en auge, ¿no? Y hay mucho. Bueno, pues desde Orión no solo queremos ofrecer esos viajes de autor, sino también, junto con mi equipo, pues retiros, voluntariados y también esas expediciones y proyectos sostenibles, ¿no? Al final creo que se puede hacer algo 360 donde la gente en una misma plataforma, en un mismo lugar, pueda encontrar cosas que le conecten a cosas bonitas, ¿no? Que aportan cosas maravillosas. Sí. Bueno, y ahora vamos a la parte divertida del podcast. Vamos a la parte divertida, porque claro que vamos sí. a poner a prueba a Pablo. Venga, vamos a ello. A ver. Tenemos un pequeño quiz con unas preguntitas que van relacionadas mucho con el viaje. ¿Hay alguna con que han trampa? hecho? Pero Alguna con trampa. Venga, lo intentamos. Vamos a comprobar cuán viajero eres, si eres tan viajero y cuánto conoces de África, ¿vale? Genial. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál de estos países africanos tiene un mayor número de naciones limítrofes? A, Sudán, B, Nigeria, C, República Democrática del Congo o D, Argelia. Vale, yo creo que va a ser el Congo por la extensión que tiene y porque está en el África Central, ¿no? Yo me decantaría por el Congo. No sé si... Correcto. La República Democrática del Congo limita con 9 países. Angola, Burundi, República Centroafricana, República de Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia. Casi es nada. el país con más fronteras de África. Así que un puntito. Un puntito. Bien, fantástico. Me gusta jugar. Venga, tema de animales otra vez, que creo que lo ha mencionado antes, es una de las grandes cosas que tiene África ahí ocultas. Animales venenosos. ¿Cuál de estos animales venenosos mata más gente en África cada año? A, escorpión emperador, B, cobra egipcia, C, mamba negra o D, pulpo de anillos azules. A ver, como os he dicho antes, yo me he encontrado con la Black Mamba, ¿no? Y realmente creo que me voy a dejar llevar por la Black Mamba porque he visto que hay mucha... O sea, realmente representa un peligro para las comunidades muchas veces. O sea, yo diría Black Mamba, no sé si... Pues bingo. Sí, Black Mamba. Mordedura mortal, letal en horas. Pone aquí, no sé si Sí. será tanto o menos. Es o real, es real. antídotos a mano, Es obviamente. real. Además, si te mete un shot es... Sí. Y eso está al alcance de... Hombre, no de todo el mundo, pero hay posible asistencia en caso de que te pille en medio de... Bueno, estar tranquilo, ¿no? Si te muerde una serpiente, aislar la zona de la mordedura, estas cosas son importantes, pero desde luego que si te muerde una Black Mamba, estás en una zona de selva, ¿no? O remota. Estás en manos del azar. Ajá, amigo, estás fastidiado. Yo esta la sabía de Kill Bill. Sí, cierto. O sea, yo no es la única Es que verdad. conozco. Creo que esta ya la has contestado. Sí. A ver, Pero bueno, Vamos a hacerla. en la tribu Masái de Kenia, ¿qué deben hacer los más jóvenes para demostrar su valentía y alcanzar el estatus de adulto? A, atrapar un cocodrilo con las manos. B, cazar un león con una lanza. C, saltar sobre una hoguera en un ritual nocturno. D, pasar 3 días en el desierto sin agua. bueno, todas me apasionan, me parece increíble como rito, ¿no? Pero la del león, además son conocidos por ello. ¿Se sigue haciendo todavía o eso está un poco no, más... Ya no porque está el león está protegida protegido, la ¿no? especie y demás? En una región como por ejemplo el Masai Mara, que son tierras masáis, ¿no? O Sí. el Serengeti, hay masáis, ¿no? Que todavía viven en estas zonas.
las tierras son suyas, les pertenecen, pero digamos que ya no se hace porque tienen conciencia, ¿no? de la importancia del león en el ecosistema. Y van únicamente con una lanza, sin protección ninguna ni... Bueno, yo tengo entendido que van con un escudo que ellos hacen a medida y con una lanza, sí, y el león carga y de una estocada, sí, lo estoy diciendo bien, creo que es ahí cuando hacen ese rito, sí. Y muchos dicen que después se quedan con un diente de león. Bueno, pues 3 de 3, acertado. 3 de 3, total. Bueno, Pablo, tienes que responder a una última pregunta. Eso es. Que nos lanzó la anterior invitada, María Espada, Okay. que hacía unas joyas chulísimas de arquitectura. Y nos preguntó para ti qué significa hogar. Para mí hogar, bueno, como os he dicho antes, para mí hogar quizás es sinónimo de amor, ¿no? Allí donde hay ese lugar de amor, yo creo que ahí es donde me siento quizás en mi hogar. Pero bueno, después de tantos viajes quizás, ¿no? Y que un día estás aquí y otro allí, y siempre estás, ¿no? Con esa vida nómada, quizás cualquier lugar donde alguien te tiende una mano, ¿no? O te ofrece un lugar para dormir. Eso es muy de valorar, ¿no? Una conversación al fuego, un té, o que te den una manta, ¿no? Para arroparte por la noche. A mí eso me hace sentir o me hacía sentir en un hogar, ¿no? Y realmente, sí, como dices, ¿no? Te hace sentir en casa y bueno, es como que vuelves por un momento a ese confort. Y para respetar la tradición, ¿puedes formularle tú una pregunta a nuestro siguiente invitado también? Sí. Sin saber quién es, ¿eh? Sin saber quién es. Vale, pregunta. Podría ser, ¿qué elemento de la casa es imprescindible para que una casa sea una casa, ¿no? Para esa persona. ¿Qué elemento imprescindible debe tener su casa o su hogar, ¿no? Para decir, esto es mi lugar. Pues hablando de tu casa... Sí, vamos a tener ahí la tensión ahí hasta que la pueda responder. Tenemos un regalito para ti. Tu casa. Fantástico, muchísimas gracias. ¿Y qué tenemos para ti? Bueno, muchas gracias. Esperamos que te guste. Que recuerdes con tu todo paso por el programa. todo el equipo, Genial. Good to be home, nunca mejor dicho, ¿no? Claro que sí. Fantástico. Pues muchísimas gracias, la verdad. Qué bueno. Oye, vamos a ver, ¿no? Venga. A ver si te gusta. A ver. Wow, increíble, ¿eh? Toma ya, para el dormitorio, ¿no? Qué chula. Enséñanoslo ahí. Tremendo. ¿Te gusta? Muchísimas gracias, me encanta. Además, esta foto le tengo mucho cariño porque fue antes de salir de viaje. O sea que para el dormitorio será. Pues para que te acuerdes de tu paso por nuestro programa. Muchísimas gracias, os lo agradezco un montón. La verdad que he estado súper a gusto y de verdad encantado de haber venido aquí al por podcast. Compartir esta vivencia con nosotros, que ha sido súper enriquecedora, Carmen. Nos ha encantado tenerte. Muchísimas gracias, chicos. Y recordar a nuestros oyentes que también podéis ver este y otros episodios ya en varias plataformas, en Movistar Living Apps, en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Las tenéis todas disponibles para cuando queráis. Lo dicho, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, chicos, y buenos viajes. Pues así concluye este episodio de Mundo Vecino. Hoy hemos viajado a través de los ojos de Pablo Nemo, desde los paisajes hasta lo más profundo de la reflexión. Una charla súper educativa que esperamos pueda ayudar a otras personas a ver el mundo y sus vecinos, sobre todo, desde una perspectiva mucho más amplia. Nos vemos en el próximo capítulo, no os lo podéis perder. Hasta pronto.